Buenas tardes, profesora. Esta es mi exposición sobre la muerte de Luis Carlos Galán Sarmiento con mi compañero Esteban Rolón. Primero, ¿quién era Luis Carlos Galán Sarmiento? Fue un bumangués que nació el 29 de septiembre de 1942. Fue el tercer hijo de Cecilia Sarmiento y de Mario Galán Gómez. Sus inicios. En 1960 se gradúa con honores como bachiller y en 1961 ingresa a la Pontificia de Bogotá a estudiar Derecho y Economía. Fundó la revista universitaria Vértice en 1963 y se graduó en 1968. Después de ser reconocido por el expresidente Eduardo Santos, es contratado para trabajar en el periódico El Tiempo. A través del periodismo se dio a conocer entre la clase dirigente del país, siendo adoptado por el expresidente liberal Carlos Lleras Restrepo como su heredero político e intelectual. Llega siendo un presidente nombrado Galán en su primer cargo público como miembro de la delegación colombiana a la Conferencia Mundial de Comercio y Desarrollo en Nueva Delhi en 1969. El año pasado, el presidente conservador Misael Pastrana lo designó ministro de Educación, siendo el hombre más joven en acceder al ministerio. En 1976 regresa de Italia, el cual estaba en una embajada en Colombia, para codirigir la publicación Nueva Frontera del expresidente Lleras Restrepo y para apoyar la candidatura reeleccionista de este, resultando elegido concejal del municipio de Oiva en Santander, donde empezó su carrera política y se dio a conocer públicamente. En las elecciones de 1978 obtuvo un escaño para el Senado en representación de Santander. Por ese entonces Lleras anunció su retiro de la política y sus seguidores ven a Galán como el líder que puede llevar al éxito las intenciones de renovación que tenía Lleras para el partido y su programa político para el país. Y es así que en 1979 funda el movimiento Nuevo Liberalismo como disidencia interna del Partido Liberal. En 1980, y bajo el lema de Bogotá permanece a todos sus habitantes, obtuvo una abrumadora votación para el Consejo de la capital, convirtiéndose en un líder de talla nacional. Permaneció en el cargo hasta 1982 cuando lanzó su candidatura a la presidencia. Su primera candidatura a la presidencia fue en 1982. Galán participa en las elecciones presidenciales colombianas luego de que la Convención Liberal, ya a cabo un año atrás, hubiera cerrado las puertas al debate entre Galán y el candidato elegido. El expresidente Alfonso López Michelsen, antes de ese conflicto, Galán se declaró disidente y de la mano de su colaborador, Rodrigo Lara Bonilla, fundó el Partido Nuevo Liberalismo. En plena campaña presidencial, Galán anunció la expulsión de su movimiento político del candidato a la Cámara de Representantes por Antioquia, Jairo Ortega, y a su fórmula, entonces un desconocido, Pablo Escobar. Ante las acusaciones de que Escobar era narcotraficante, en plena plaza pública en el Parque de Río. A pesar de esto, Escobar resultó electo representante como segundo de Ortega y años después cobraría venganza por el incidente. Su derrota en su primera candidatura presidencial le permitió ingresar al Congreso de la República como senador, al igual que Lara Bonilla, quien en 1983 fue nombrado ministro de Justicia por el presidente Betancourt y posteriormente asesinado en 1984. Luego de que denunciara los nexos del excongresista Pablo Escobar con el narcotráfico y el descubrimiento del complejo Tranquilandia, muerto Lara, Galán perdió a su compañero de lucha político, siendo reemplazado por Enrique Parejo González. Para las elecciones de 1986, Galán lanzó su segunda candidatura presidencial para la presidencia, pero luego decidió retirar su candidatura para adherirse a la de Virgilio Barco, favoreciendo así la unión del liberalismo a nivel nacional. Finalmente Barco fue quien resultó ganador con una aplastante mayoría sobre el conservador Álvaro Gómez Hurtado. En 1987, con la
mediación del expresidente Julio César Turbay, Galán regresó al Partido Liberal Colombiano, del que se había declarado disidente a principios de la década, para participar en una consulta popular que definiría el candidato del partido para las elecciones de 1990. Luego de recibir varias amenazas a partir del 23 de julio, un día después de la Convención Liberal en que se combinó aplicar el mecanismo de consulta popular para elegir el candidato presidencial para el Partido Liberal, Galán salió ileso de un atentado que no llegó a consumarse en Medellín. Pasamos con mi compañero, el cual va a explicar la muerte de Luis Carlos Galán. Lo que se sabe 33 años después, el candidato presidencial y líder del nuevo liberalismo fue asesinado el 18 de agosto de 1989 en la plaza central del municipio de Soacha, Cundinamarca. El atentado contra el padre de Juan Manuel Carlos Fernando, Claudio y Luis Alfonso Galán también cobró la vida de uno de sus escoltas y de un concejal de dicho municipio. Vea también los partidos por los que pasaron los hijos de Galán antes de revivir el nuevo liberalismo. Las investigaciones han señalado como responsables a un gran número de actores, algunos condenados y otros en proceso de investigación, pues este magnicidio ha sido un hecho complejo para la justicia colombiana. No obstante, hay unos puntos claves para entenderlo de manera fácil. ¿Quién mató a Luis Carlos Galán Sarmiento? Según el testimonio de John Jairo Velázquez, alias Popeye, habría sido el Cartel de Medellín, en cabeza de Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, el principal determinador del magnicidio. Lo anterior en colaboración con el exministro de Justicia Alberto Santofimio Botero. Santofimio Botero no solo era rival político de Galán, sino que también se presume que era el asesor político de esa estructura del narcotráfico. El exministro de Justicia y también exsenador fue condenado en 2007 a 24 años de cárcel, condena que confirmó la Corte Suprema de Justicia en 2011. Las indagaciones no se limitan al narcotráfico. La noche de aquel 18 de agosto estuvo marcada por una serie de irregularidades que han vinculado a agentes de Estados a los que mataron a Luis Carlos Galán Sarmiento. ¿Qué pasó en Soacha cuando mataron a Luis Carlos Galán? La noche del 18 de agosto de 1989, Luis Carlos Galán aceptó ir a Soacha para seguir con su campaña presidencial, a pesar que desde lo más íntimo de la familia se negaron a esa ida. El esquema de seguridad con infiltrados le garantizó la seguridad. En pocas palabras, era meterse en la boca del lobo. Con apenas unos minutos en la tarima que lo organizaron de abajo de ella, le dispararon al candidato presidencial. Las balas ingresaron por el estómago, una zona que no estaba protegida por el chaleco antibalas, ya que a todo momento estaba levantando los brazos en señal de victoria. Desde ese momento todo fue un caos. Los escoltas protegieron el cuerpo y lo llevaron de inmediato al hospital más cercano, donde terminaría perdiendo la vida. Su familia llegó minutos después, donde ya no había nada que hacer.
Pues no es un día normal para los colombianos. Un día como hoy, en 1989, el cartel de Medellín asesinaba en la plaza central de Soacha a Luis Carlos Galán Sarmiento, líder de neoliberalismo que estaba muy cerca de ser presidente del país.